un día llegué a la casa de una joven, una muchacha vecina que se llama Wendy Guerra y estaba escribiendo un cuento, una narración para un programa de radio que consistía en síntesis en la anécdota a través de la cual una persona de mayor edad que una joven francesa o bueno, de otro país se encontraban en un aeropuerto y debido a inclemencias del tiempo, una nevada, en fin, los vuelos quedaban cancelados y esto propiciaba una historia, una peripecia a través de la cual se podían tratar las impedimentas que en el mundo a veces hace que la gente se comunique, etcétera, ¿no? Voilà, monsieur, votre note. Perdón, señor. Oui. No es mío. No es mi cuenta. Je comprends pas ce que vous dites. You speak in English? English? Ah, pas du tout. Moi, les langues... Spanish? Ah, pas du tout, vraiment. Écoutez, je sais pas ce que vous voulez, mais j'ai des choses à faire. Hein. Vraiment. Excusez-moi, je parlais deux langues. Est-ce que je peux vous aider? Ah, vous tombez bien, ma bonne dame. Vraiment, je veux bien parce que je comprends pas ce qu'il me dit. A partir de esta anécdota sentí que podía convertir esta anécdota en una historia de un poquito mayor complejidad, sin duda, a través de la cual hacer una reflexión de autor sobre la realidad cubana, como decía antes, que me inquietaba, me interesaba abordarla de una manera reflexiva, en fin. Si le digo una cosa, quizás le sorprenda. Mi padre es cubano. Un buen día, estando en Montevideo, conversaba con el amigo Julio Carranza, que es un economista, bueno, reconocido entre nosotros. Dirigía el programa de Ciencias Sociales de la UNESCO desde la oficina regional en Montevideo. Por lo tanto, estoy hablando de alguien que es un intelectual desde las ciencias sociales, no precisamente de la literatura de ficción. Estaba la idea de la película, estaba más o menos la intención que se quería, pero no estaba hecho el guión. Y me pidió cooperar en la realización de este guión. Carranza se identificó inmediatamente con las posibilidades, las potencialidades que tenía esta historia para abordar desde una película de ficción ideas, conceptos, análisis, digamos, que de una manera equilibrada, de una manera sincera, honesta, dieran una visión de la realidad cubana que hemos estado viviendo en estos años. ¿Sabe una cosa que no entiendo? ¿Qué? Ya le dije que se había hecho ingeniero, pero según Jean-Yves es taxista. Maneja un clásico. Ahora le digo riendo, pero ver su foto fue un impacto grande. Opelia San Agustín, 20 pesos. Hermanito, no me tire la puerta, por favor, trátala con cariño, anda. Y lo otro, el haber colocado detrás de esta historia acontecimientos históricos que no son siempre muy mencionados, yo diría que han estado bastante subestimados en los análisis que se han hecho sobre el proceso cubano y sus implicaciones, pero que en esta película se ponen muy de relieve. La vida, o Cuba, tiene muchos misterios. Yo leí el guión, la película me atrapó,
porque tenía las filmaciones en dos países, una en Francia y otra en La Habana. El grueso de las filmaciones era en París. Y a mí me gustaba la idea de poder contrastar esos dos lugares, o sea, París y La Habana. Cuando se me invita a hacer la música para esta película, lo primero que obtuve fue el guión. Cuando la primera vez leí el guión, recibí la sensación que el guión era corto, tenía muy pocas páginas. Pero después me di cuenta que la puesta en escena y la manera que Rigoberto también iba a hacer la puesta en escena podía cumplir las expectativas de tener 1 hora y media de la película. Cuando ya trabajé con imágenes de la película, realmente coincidieron cosas y hubo cosas que no coincidieron con respecto a lo que yo pensaba cuando leí el guión. La filmación de Francia fuera fría, predominaran los azules, y aquí en La Habana predominaran los colores calientes, o sea, sobre todos los colores, los tonos, los rojos, naranjas y los amarillos. Tan difícil o más difícil que realizar el guión fue lograr el financiamiento para hacer esta película. La producción implicaba rodajes en París y no encontraba la posibilidad del financiamiento para cubrir esos costos de breves días de rodaje en París, pero aun cuando breves tenían un costo que no alcanzaba que el ICAIC se decidiera a cubrir. Felizmente, Leonel Fernández, entonces presidente de República Dominicana y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, una fundación de índole cultural, etcétera, en República Dominicana, quien ha tenido el interés, digamos, ¿no?, de inscribir República Dominicana en el mapa, digamos, de la cinematografía del Caribe y establecer vínculos de colaboración, etcétera, con la cinematografía y los cineastas de la región, pues se sintió animado, se sintió sensibilizado con este proyecto que yo intentaba hacer y no encontraba una puerta que se abriera para poderlo hacer, y decidió facilitar una contribución como una colaboración de Funglode a la realización de este proyecto. Qué bien. Así las cosas, pude tener el mínimo para enfrentar la aventura de, bueno, irme a París una semana. Y en una semana seleccionar las locaciones que más o menos uno tenía en la cabeza, pensadas. Pero justamente en muy pocos días tuvimos que definirlas, seleccionarlas y también hacer el casting. Un casting de una semana donde después de probar, digamos, ¿no?, para el personaje femenino de la película, Monique, a 11 actrices diferentes, un joven actor y también, digamos, productor, en fin, y que estaba colaborando con nosotros, me sugirió una actriz llamada Sana Alaoui, de origen marroquí, pero que en ese momento estaba rodando una película en Marruecos. Alors, par rapport au projet, c'est assez incroyable en fait parce que le casting s'est passé par Skype. Algo para mí, obviamente, inédito, además muy inusual. Et en fait, Rigoberto m'a contacté au travers d'un ami qui s'appelle Ray Reboul, ça s'écrit R-A-Y, donc Ray Reboul. Donc il m'a présenté à Rigoberto et qui m'a dit, qui m'a donné, en fait, qui m'a envoyé le scénario, el guion, et qui m'a dit de revoir, si je ne l'avais pas vu, Hiroshima, mon amour, pour que je puisse comprendre le scénario. Primero dialogando con ella, luego enviándole 3 escenas de la película.
Donc, dans un premier temps, j'ai lu le scénario. Effectivement, à la première lecture, je suis tombée amoureuse du scénario, mais je ne comprenais pas encore ce que voulait faire Rigoberto avec le film. Et quand j'ai revu Hiroshima, mon amour, j'ai enfin compris la vision de Rigoberto qui était extraordinaire. Donc je me suis dit, si Rigo arrive à faire ce que je viens de lire et ce que je viens de voir dans le film, à peu près Hiroshima, mon amour, ça va être un très très bon film. Je suis tombée amoureuse en fait du scénario, de l'histoire, du personnage de Monique et voilà. Viendo 3 días después que su manera, su modo, digamos, de asumir el personaje, de expresarlo, por cierto, hablado en español además, que no es su idioma, me convenció. Monique est un personnage qui est très complet. Elle est joyeuse, elle est vivante, elle est passionnée, en même temps elle peut se mettre en colère, elle est très sensible, enfin, il y a beaucoup de choses à jouer dans ce personnage. Il a fallu que je m'imprègne en très peu de temps de mon père, enfin des autres personnages, puisque c'est les autres personnages qui font le film quelque part, qui imprègnent Monique. Monique, c'est son père, c'est sa mère, c'est sa vie amoureuse, c'est tout ça en fait qui imprègne Monique, et il a fallu que je contacte Marianne Borgo, donc ma maman dans le film en fait, et je lui ai dit, voilà Marianne, on va faire un truc, parce qu'on ne joue pas ensemble, voilà, et on va créer nos personnages ensemble, comme si tu étais ma mère, comme si j'étais ta fille. Donc on s'est envoyé des mails en disant bonjour maman, elle me disait au revoir ma fille, je t'aime, des choses comme ça. Et on a créé une scène toutes les deux que j'ai encore, que j'ai enregistrée en fait, où on s'est parlé, où ma mère m'a parlé, où je lui ai parlé, parce que en fait, cette scène a été le déclencheur et le moteur, on va dire, du film pour ma mère, pour Marianne et pour moi, parce que c'est cette scène-là, en fait, qui a fait que je me suis bien imprégnée de qui était ma mère, etc. Donc voilà, on a créé une sorte de dialogue, une sorte de comment dire, on a inventé en fait nos personnages. Monique! J'ai rencontré Rigoberto par Skype. Juillet, août, septembre, 3 mois avant. Et ma question la plus importante, c'est qui est l'acteur qui va jouer? Inicialmente, el personaje estaba pensado, previsto para un actor quien en los momentos en que ya para mí era inminente, necesaria, iniciar la producción de la película, este actor estaba comprometido en ese momento en otra producción. Y entonces me encontré ante la disyuntiva de tener que decidir en muy poco tiempo con qué actor iba a realizar la película. J'étais très excitée, je voulais savoir qui est, parce que tout le film, c'est des acteurs. Estaba un día en la casa y eran como las 11 de la noche y recibí una llamada de Ana Lourdes Martínez. Obviamente, como a todos, esto me pareció una cosa un poco inesperada, un poco extraña, realmente. Sin embargo, me argumentó algunos elementos en torno a Paulo F.G. como persona, como artista. Y bueno, venció mi prejuicio. Entonces Rigo me dio a leer un fragmento de una de las escenas y era justamente un poema de Fayez Hamis. París comienza a despertar. Ya no soy un Robinson, más bien un extranjero, más bien un fantasma, más bien un hombre que no ha dormido, vagabundo de la ciudad, el otoño y el alba. Y me decidí a comenzar a ensayar, a trabajar con él, a ver qué daba. Creo que le dije a Rigo que la última palabra por encima de todo la iba a decir él y que también tuviera en cuenta a alguien para si en un momento determinado yo no daba la talla, pues entonces que buscar a otra gente. Y finalmente este, digamos, primer proceso de prueba o de aprendizaje
de Pablo me convenció de que podía correr el riesgo y así lo hice. El problema estaba que la película no tenía mucho presupuesto y normalmente iba a tener que yo trabajar con equipos muy reducidos, que pudiera cubrir 2 plazas en ocasiones. Si el iluminador era el jefe de iluminación, a lo mejor se convertía en auxiliar, el foquista podía ser también asistente de cámara, el operador de cámara podía en algún momento ser foquista y yo en este caso podía operar la cámara en algunas ocasiones cuando se filmaran 2 cámaras. Y así me di a la tarea a seleccionar el personal que iba a ir. Teníamos por una parte una película que descansa en lo fundamental en 2 actores y que buena parte de ella sucede en un espacio escénico muy limitado, la habitación de un hotel. Entonces, las soluciones escénicas indudablemente nos forzaron desde el punto de vista de soluciones creativas a poder resolver en muy poco tiempo en tanto las limitaciones de pago, de recursos para costear la habitación donde filmábamos o costear el espacio del aeropuerto donde estuvimos filmando, etc. Todo eso fueron, yo pienso, presiones inolvidables, yo creo, para nosotros, ¿no? Los que hicimos la película. Dime, cuadro, dime. Acción, nadie se mueva, que todo el mundo nos vemos ahí. Vuelos Prohibidos, para seguir en la cuerda cinematográfica, estuvo con respecto a sonido contra todas las banderas. O sea, sonido se enfrentó a las locaciones reales de una ciudad del primer mundo sin conocerse qué lugar en específico se iban a filmar. Tuve situaciones muy dramáticas porque en ocasiones visitaba una locación y al día siguiente esa locación no la autorizaban por X motivo y tuve que cambiar a veces esquemas que yo tenía de iluminación y de cómo funcionaban las cámaras a partir de este trabajo deficiente de producción. Después se enfrentó al hecho de que no había una cadena de producción como normalmente existe en Cuba, de productores o productores asistentes que te apoyaran a la hora de rodaje, y eso es válido para todas las especialidades. No puedo. Thank you. Please. Todo el mundo estaba pendiente a lo que pasara, porque no había un cuerpo de productores que protegiera la filmación. La otra dificultad que tuve grande en París, porque cuando aquí llegué a La Habana ya era la manera de filmar nosotros aquí en Cuba y con la calidad suficiente, podíamos usar maquinaria, podíamos usar grúa, podíamos usar todas estas cosas. Y en París yo nada más tuve 2 días de máquina, o sea, 2 días de dolly, porque el resto era imposible alquilar por lo caro que era esta maquinaria. Ese proceso que uno tiene de enviar, en el caso de sonido, de haber un asistente en el estudio o en los estudios revisando el material que tú entregas diariamente y te dice falta esto o el actor en tal toma que está dada por buena, no tengo otra posibilidad de solución de sacar, y creo que también pasó con imagen. Ese tiempo de reflexionar sobre lo que estaba hecho, revisarlo y volver a esa locación que en algunos casos no estaba ni negociada, te crea una presión mucho mayor porque tú no tienes exactamente el 100% de la verdad del material que tienes. O sea, es lo que quedó en filmación y a esa locación no se vuelve, no hay posibilidades de hacer un retake. ¿Puedo ver las imágenes? Bueno, ahora no, Sí. pero mañana te las muestro. Ok. Tengo que descargar ahora. Ok. Excusez-moi, je dérange? Ah, Philippe.
Je te présente Mario, un Cubain qui prend le même vol que moi. Mario es Felipe, mi amigo. Oh, mucho gusto. Con su permiso, me retiro. Estoy un poco cansado. Yo creo que sí fue un reto tremendo, sobre todo cuando veo las primeras imágenes de París y de la Torre Eiffel y todo ese recorrido que se hace. Yo mezclé, y por eso lo hice un poco sinfónico si se quiere, o sea, utilicé la orquesta de cuerdas, que en un principio no lo íbamos a utilizar. Cuando llegaron las primeras imágenes, yo dije, ¿qué va? Esto lleva otro tono. Y entonces, ya te digo, un poco me sacó de aquella idea en un principio, como es lógico, eso pasa en todas las películas. Me sacó de aquello y bueno, el tema de entrada, desde que yo compuse el tema que invito a Rigo a que lo escuche, me dijo, ese es el tema de la película. Luego vino ya el viaje a París y encontrarme ahí con el staff de trabajo de la película como tal. J'ai rencontré une personne très sympathique, très respectueux, adorable. Vraiment, j'ai été, comment dire, ça m'a plu de rencontrer une personne aussi gentille, aussi sympathique. On a beaucoup discuté, énormément discuté. Je lui ai dit, écoute, Paulo, moi, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est qu'on crée quelque chose. Il faut qu'on se voit tous les jours. Yo tuve que ayudarla mucho a decir cada frase, cada palabra. Ella tenía su propio drama porque ella quería hacer las cosas bien. Eso no es lo que yo necesito. Se esforzaba mucho y sufría mucho por intentar hacer las cosas bien. Et parfois, sur le tournage, Paulo, bien sûr, c'est pas un acteur, il y a des choses et des petits détails comme ça qu'il ne savait pas. Donc c'est vrai que parfois c'était difficile pour moi parce qu'il fallait que je lui explique les choses alors que j'étais concentrée, stressée, il y avait tout ça en même temps. Et bien sûr, c'était comment al gato y al perro, le chien et le chat. On était comme ça, la pression, a veces estaba aquí, así. A veces se le olvidaba el texto. Gracias, Tato. Y tuve que ser bastante solidario para apoyarla, al punto de que a veces se me iba la mano, para ser honesto, porque como yo no soy actor, y yo creo que a veces en el set intenté corregirle algo, porque no sé, y a lo mejor ella eso no le... Y eso me contrarió a mí un poco también. Je pense que Rigoberto, Paulo et moi, on a des caractères très forts et on est hyper sensibles. C'est comme ça, hyper sensible. Donc, a veces, parfois c'était explosion et parfois c'était cariñoso, depende. La perfecta, la toma segura. Y a lo mejor no sale igual o hasta mejor. Porque ya está en calor. Bien preparado. Te quedó muy bien. Ahora, ¿listo? Todo. Todo es todo. Porque además, dijiste lo de la barbacoa, ya eso lleva su cuenta, pero muy bien. No, eso sí. Claro, claro, no, pero lo dijiste muy bien. No, y ni siquiera sacaste las manos, pero lo dijiste perfecto. Y trabajar a la intemperie en panoramas de hasta 0 grados y cuidado, que hubo momentos así y de horas, largas horas, más de 12 horas a veces trabajando intensamente así, de manera corrida, en exteriores. Après, la scène qui a été la plus dure, c'est la journée la plus longue, Aldo, de 17 horas, 17 heures. El día la más larga, se dice así. C'était pas dur dans le sens de jouer, mais c'était dur dans le sens où j'étais KO. Ce jour-là, c'est vrai que j'étais KO dans le sens où il y avait une grande concentration, il fallait un tac au tac très rapide entre le personnage de Mario et Monique. Además, tengo el derecho de decir lo que pienso, como cualquiera. Bueno, ¿y qué es lo que piensas? Ya sabes que no tengo prejuicios sobre Cuba. Tampoco soy una mujer de izquierda como fue mi madre.
Tengo muchos cuestionamientos. Sí, pero ¿cuál es el punto? Il y avait un dialogue très très précis qu'il fallait respecter et c'est vrai que je sais pas, je crois que la longueur de la journée ou la fatigue, etc., c'était très dur. Voilà, mais quand je vois à l'image, on dirait pas que j'étais fatiguée, donc ça va. Donc merci, un énorme merci, je le dis au passage à Alderete Aldo pour l'image exceptionnelle et pour la direction d'acteur de Rigo. Recuerdo dos momentos muy críticos hasta cierto punto para mí. Yo jamás había estado frente a cámara en una escena erótica, íntima, semidesnudo, que fue lo más que logré. Inverser la question, je vais dire la scène là où je me suis le plus amusée. C'est la scène où je fais un hommage, un homenaje à mi madre. Et durant cette scène-là, rien ne pouvait me déconcentrer. C'est-à-dire que j'étais tellement dedans, je l'avais préparé 48 heures à l'avance et j'étais dedans. C'est-à-dire qu'on pouvait juste me toucher, je pleurais parce que je me souvenais de ma mère, parce que je me suis vraiment, on va dire, bon, allez, je vais peut-être exagérer, mais auto-hypnotisée, j'étais dedans. Donc même pendant le tournage, il y avait le son qui passait devant moi et les gens, mais moi j'étais dans la scène et c'est là où j'ai pris vraiment le plus de plaisir, en tout cas en tant qu'actrice. Un monólogo prácticamente a cámara, donde hablo de un hijo que se me fue, un hijo con el que tuve una situación muy triste. Yo tengo un hijo de 24 años que lo quiero más que mi vida. Se hizo músico. Hace 2 años se fue de Cuba en un bote. Y creo que ese monólogo tuve que apelar a muchas emociones fuertes de experiencias emotivas en mi vida con esa característica, no sé, vivencias de terceros con las que me sensibilicé en algún momento y lo tomé como mía para poder, con toda esa carga emotiva y aparte con lo que llevaba la escena, tratar de ser lo más honesto posible a cámara. Por poco se me muere en el mar. Yo lo superé después, por un amigo de él que me llamó. Yo creo que es una experiencia inolvidable, fue un reto enorme que tuvimos que asumir. La madre por poco se vuelve loca. Estuvo durante horas frente a una ventana sin hablar. Se nos fue. Aquí en Cuba nosotros no hacemos la posfilmación, el paso final de la posfilmación de la mezcla 5.1 por razones que incluyen el bloqueo, limitaciones de tecnología, en fin, nos vemos obligados a hacerlo en un país. Normalmente vamos a México, España, Argentina, donde se negocie la posfilmación. Y fue responsabilidad mía unir a ese equipo y trabajar bajo la anuencia del director Rigoberto López, de hacer la terminación de la banda sonora. Señores pasajeros, dentro de breves momentos aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, Cuba. La tripulación de este vuelo nos complacemos en haberles tenido a bordo y les deseamos una feliz estancia. Si la película permite hacer una contribución, por mínima que ésta sea, al debate, a la reflexión y a la vida espiritual y también
cotidiana de todos los cubanos, creo que nosotros hemos cumplido el objetivo que soñamos cuando nos planteamos trabajar en esta película, y también si esto sirve para que la apreciación de la cuestión cubana en el mundo sea más profunda, más compleja y con mayor conocimiento de lo que muchas veces uno se encuentra que es cuando entra en estos debates en diferentes contextos. Pienso que como decía anteriormente, la peli para mi trabajo funcionó. Es una fotografía transparente, clara, y me parece que le viene muy bien a la película. Je suis totalement surprise en fait du résultat. Mais c'est une image. Franchement, on m'avait jamais filmé comme ça. Je me suis vue et il y a parfois quand parce que je l'ai vu le film 2 fois, je me regardais et je voyais comme si j'étais comme si j'étais le public. Parce que on m'a jamais filmé comme ça. D'habitude, je me vois, je me regarde, je trouve qu'il y a 40 000 défauts, je suis énervée, enfin, je suis perfectionniste un peu comme Rigo. Mais l'image, elle est tellement belle que j'étais émerveillée par ça. Yo creo que la película tiene una fotografía espléndida. Agradezco a todo mi staff que trabajó conmigo. Tengo que decir que el trabajo de Alba, de Yamil, del mismo Cano, que era foquista, fueron excelentes y que me ayudaron muchísimo para poder yo hacer mi trabajo y tener ese resultado. Yo creo que la banda sonora de la película es igualmente espléndida, la música de esta película. Me siento muy satisfecho, satisfecho también mucho por haber trabajado con Rigo, que me exigió bastante, porque tuve que componer bastante, y que bueno, que también era un sueño, porque hacía rato Rigo y yo nos conocemos, y mira, no habíamos llegado a este momento de ya de compartir y de trabajar juntos en su película. Y me siento satisfecho. Yo de verdad me siento muy satisfecho. Fue bastante intenso el trabajo y muy duro, muy fuerte. Yo creo que es para hacer una primera experiencia, fue demasiado para mí. Par rapport au tournage, par rapport au travail avec Rigoberto, par rapport au travail avec Paolo, par rapport à tout ce qu'on a vécu, la souffrance, la joie, enfin tout ce qui était dur aussi à Paris, parce que c'était vraiment très très dur à Paris, je suis contente, je suis vraiment très contente. Je pense que j'ai donné mon maximum. Je pense. Après, il y a des choses bien sûr que je n'aime pas, mais voilà, c'est petit à petit, j'apprends. Creo que la película fue recibida esa noche de una manera para mí sorprendente. El cine Chaplin, nuestro cine principal, realmente se diría que abarrotado de público, pero bueno, lo importante no es que estuviese abarrotado de público, sino cómo ese público podía recibir la película, y yo pienso que las reacciones, la ovación de ese público y los comentarios, las reacciones y la expectativa que finalmente ha creado la película antes de su estreno y luego de esa premiere, confirman un poco que al parecer sí ha logrado establecer ese diálogo que yo quería con el público cubano, y espero que también lo sea con otros públicos en el mundo, ¿no? Profesor, mire cómo están las cosas, si la comida está mala, que vamos a... Hasta que la quiten.